Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo allí. Su gloriosa iglesia. Es el tema, hermanos, que estamos considerando. Ya casi vamos terminando. Nos quedan cerca de 3 o 4 lecciones para terminar el libro de los Hechos, y el día de hoy vamos a estar en la parte B, o en la lección número 2, la clase número 2 de la lección 10. Siempre lo digo de una manera complicada, pero es la parte B de la lección número 10 que empezamos la semana pasada, donde hablamos acerca de la pureza doctrinal y cómo la pureza doctrinal sostiene su gloriosa iglesia. Les dije la semana pasada que íbamos a estar hablando acerca de 4 aspectos doctrinales que son básicos en la iglesia del Señor. El primero que vi o compartí con ustedes la semana pasada vía Facebook, porque la semana pasada estuvo nevando bastante y no tuvimos la oportunidad de venir. La semana pasada hablamos bastante, creo, en esa oportunidad acerca del bautismo. Como la Biblia habla, especialmente en el Nuevo Testamento, porque si usted va al Antiguo Testamento no encontrará absolutamente nada relacionado con el bautismo. El bautismo es un tema del Nuevo Testamento. Y después de 400 años de silencio, el primero que aparece en el Nuevo Testamento predicando es Juan, el que nosotros hoy conocemos como el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía él en su predicación. Por cierto, Cristo Jesús también en Mateo capítulo 4 usó las mismas palabras en su predicación. Arrepiéntanse, le decían al pueblo, porque el reino de Dios se ha acercado. Así que la semana pasada hablamos bastante acerca del bautismo y cómo hay solamente un bautismo. Tomé algo de tiempo en la parte final de la clase pasada también para hablar acerca de la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia en Hechos capítulo 19, versículos 8 al 41. Usted debe recordar, mis hermanos y amigos, que encontramos a Pablo, en Hechos 19, encontramos al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, donde, como veremos más adelante, fue la ciudad donde más tiempo se quedó, por aproximadamente 3 años. Y cuando él llega a Éfeso se encuentra a 12 hombres que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo ustedes cuando se bautizaron? Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron ustedes bautizados? O sea, ¿bajo qué enseñanza ustedes recibieron su bautismo? Ellos dicen: fuimos bautizados por el bautismo de Juan. Inmediatamente Pablo les predica acerca de Cristo Jesús, les predica acerca del Evangelio, y en el versículo 5 de Hechos 19 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 12 hombres en total, según el versículo 7, se volvieron a bautizar. Si usted se da cuenta, hay un bautismo válido en el Nuevo Testamento. Ese bautismo es el bautismo en el nombre de Jesús. Ya el bautismo de Juan era ineficaz para este tiempo. Y dije la semana pasada, es curioso que aproximadamente 25, 30 años después del establecimiento de la iglesia, todavía Pablo se está encontrando a discípulos del Señor, pero que habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. E inmediatamente Pablo dice: no, ustedes necesitan volver a bautizarse ahora para recibir el Espíritu Santo. Bien, como tenemos en la diapositiva, Pablo, hermanos, habló de la naturaleza exquisita de la iglesia como el reino de Dios. En Hechos 19:8 dice: entrando Pablo en la sinagoga de Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, y tengo subrayado en mi Biblia
discutiendo y persuadiendo por espacio de 3 meses en la ciudad de Éfeso. Pablo discutió y persuadió acerca de qué dice el verso 8, acerca del reino de Dios. El reino de Dios, mis amados hermanos, es la iglesia. Contrario a lo que muchos nos digan hoy, contrario a lo que muchos piensan, Cristo Jesús está reinando ya. Él no va a venir a reinar por 1000 años, como algunos piensan, basados en Apocalipsis capítulo 20. Cristo Jesús está reinando hoy en día. Si usted nota una vez más, el versículo 8 dice que por espacio de 3 meses Pablo discutió con ellos acerca del reino de Dios. Cito una vez más cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista cuando inició su predicación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está más cerca, o se ha acercado. Las mismas palabras las dijo Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para cuando Pablo se encuentra en Éfeso, en Hechos 19, la iglesia o el reino de Dios ya está en existencia. Ya no era algo que iba a venir, sino algo que estaba en existencia. Hermanos, usted y yo no podemos predicar acerca de Cristo sin predicar de su reino. Todos estamos de acuerdo en que Cristo es rey, rey de reyes, señor de señores. Entonces, si Él es rey, debe tener un reino. Y ese reino es su iglesia. Pero Pablo habló también acerca de la naturaleza exclusiva de la iglesia y se refirió a ella como el camino de Dios. En el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, note, el camino, esa palabra camino, en mi Biblia, y debería ser en la suya también, está con C mayúscula. No es un camino cualquiera, es el único camino posible para obtener la salvación. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos caminos hay para llegar al cielo? Uno. Como solamente hay un bautismo, como solamente hay un Salvador, como solamente hay un camino, solamente puede haber una iglesia, mis amados hermanos. No pueden haber varias iglesias para llegar al cielo, como tampoco pueden haber varios caminos o varios salvadores. Dice, maldiciendo el camino, estos judíos, estos hombres a los cuales Pablo les hablaba, o algunos de ellos en Éfeso, verso 9 dice, maldecían el camino delante de la multitud. Y entonces dice que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Una vez más, tengo subrayada en mi Biblia, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Esta palabra discutir no es pelear, no es solamente volar gritos y como algunos pensarían, volar gritos y patadas y que se agarraron del pelo. No, discutir era una conversación racional donde ellos preguntaban, Pablo respondía. Eso es persuadir, discutir, y se supone que es lo que tenemos que hacer hoy en día, donde hay gente que está tan confundida al interpretar la Escritura. Pablo entonces, a la luz de estos dos textos que hemos visto, tomó tiempo suficiente para hablarles a ellos acerca de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros vayamos a predicar de Cristo, no podemos excluir la iglesia de nuestra predicación. Son las dos cosas que van de la mano. La iglesia es el grupo de los salvos y los salvos son la iglesia. Yo he dicho esto repetidas veces. Si usted todavía no me ha escuchado, lo vuelvo a repetir. La iglesia no es este edificio. Este edificio viene un tornado y se lo lleva. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia es del griego eclesia, que significa los llamados fuera o los llamados aparte. Algunos dicen los apartados.
Se supone que la iglesia ha sido apartada, ha sido llamada para estar aparte, pero para una misión especial. Entonces, no todos son iglesia, ni todos los edificios donde se reúnen personas hoy en día son iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué estamos hablando de este particular tema en el libro de los Hechos, de la pureza doctrinal? ¿Cómo usted se da cuenta si una iglesia es de Cristo o no? Por su doctrina. Exactamente como vamos a ver en un momento. Pablo predicó acerca de la iglesia a los judíos y también a los gentiles. En el verso 10 dice, así continuó. ¿Quién? Pablo. Estamos en Hechos 19, versículo 10, hermanos y amigos. Dice, así continuó Pablo por espacio de 2 años. ¿Dónde? En esa escuela de Tirano, enseñando cada día a los discípulos del Señor. De manera que todos los que habitaban en Asia, preste atención, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y durante esos 2 años también Dios, dice, hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. A mí se me pone la piel de gallina cuando leo esto, verso 12, de manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, la ropa de Pablo. Simplemente la ropa de Pablo se la llevaban a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Eso, mis hermanos y amigos, es poder de Dios. No como los milagros que supuestamente se hacen hoy en día. Pablo no tenía ni siquiera que decir nada. No tenía ni siquiera que estar presente. Con solo que llevaban la ropa de Pablo, los enfermos eran sanos. De hecho, si usted continúa leyendo, dice que habían algunos exorcistas ambulantes, verso 13, que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, usando o pretendiendo usar el nombre de Jesús. Verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero el espíritu, respondiendo, le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Imagínese usted un espíritu diciendo, yo sé quién es Jesús, sé cuál es el poder que tiene, sé quién es Pablo y sé lo que es capaz de hacer Dios a través de él, pero ¿ustedes quién es? Vea, no le salió barata la broma. Si usted continúa leyendo, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella ciudad casi desnudos y heridos. Los agarró el espíritu inmundo y les dio una paliza por querer intentar usar el nombre del Señor Jesús en vano. Dice el verso 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y tengo subrayada en mi Biblia, hermanos, porque me gusta, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hemos visto en el libro de los Hechos, bueno o malo, humanamente hablando, todo ha servido para que el nombre de Dios, el nombre de Jesús sea exaltado. Todo esto ha servido para que la iglesia creciera, para que la iglesia siguiera caminando. De hecho, si usted pasa al versículo 18, dice, muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Si usted quiere un texto bíblico que apoye el punto de que tenemos que confesar delante de los hombres nuestra fe en Jesús, ahí está. Dice, muchos de los que primero habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. A mí me maravilla grandemente esto, hermanos. Pocos textos
en el Nuevo Testamento encuentro de personas que realmente están arrepentidas de su pasado, como dice el versículo 19. Sabemos que Éfeso era una región idólatra. Lo dice el texto más adelante a partir del versículo 23. Pero era una región idólatra y donde se practicaba la magia. Verso 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esta gente que se dedicaba a la magia ahora creen en Jesús, han venido, han confesado sus faltas, han confesado su pasado, y una forma de decirle a los demás: estamos arrepentidos, es: vamos a traer estos libros y los vamos a quemar en presencia de todos, para de una forma decir: esto para nosotros es pasado. Imagínense que el escritor de los Hechos, que es Lucas, nos deja saber cuánto era el valor de solo esos libros: 50,000 piezas de plata. Y ellos los quemaron. Una forma de decir: estamos listos para seguir al Señor. Eso es pasado. ¿A cuántas cosas nosotros tenemos que renunciar? ¿O estaríamos dispuestos a renunciar de nuestro pasado para agradar al Señor? Esto para mí es magnífico. No tengo forma de expresar qué impacto tiene para nuestras vidas. Pero el impacto que tuvo en esta ciudad, dice el verso 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una vez más, hermanos, todos los acontecimientos que hemos visto en el libro de los Hechos han redundado para que la iglesia crezca, para que la iglesia avanzara, para que el nombre del Señor fuera glorificado. Mis hermanos y amigos, todo lo que hacemos en la vida debe ser para glorificar a Dios. Todo lo que la iglesia hace debe hacer para exaltar su nombre. Por supuesto, también hemos visto que como pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Y el diablo siempre hace su trabajo. Y en Éfeso, el diablo trabajó. A partir del versículo 23 hasta el final encontramos a un grupo de hombres llamando la atención del pueblo, especialmente uno que se llamaba Demetrio. Una vez más, en el verso 23 dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Tienen ustedes esa palabra camino en mayúscula? ¿Sí? O sea, ¿por qué fue este pleito? Por el camino, por la iglesia, por los cristianos. Hubo un pleito grande. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hasta me parece un discurso bonito. Imagino a este hombre predicando, pero esa buena retórica, esa buena palabra que tenía, la usó para llamar la atención del pueblo. Y por cuestiones de tiempo, hermanos, no voy a leer todo el contexto, pero tal fue el grado de poder que tuvieron sus palabras en el pueblo, que toda la ciudad, toda la multitud, por cerca de aproximadamente 2 horas. Ve el verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas.
Entonces usted va a encontrar que siempre, cuando se predica de Cristo, va a haber quienes están dispuestos a quemar sus libros. Y no les va a importar el precio económico o el precio que tengan que dejar por seguir al Señor. Pero también va a encontrar otros como este, que dijo, no, Pablo es un peligro para nosotros. La predicación de este camino es un peligro para nuestras ganancias. Es un peligro para la ciudad de Éfeso, es un peligro para el templo de Diana, nuestra diosa. Por 2 horas el pueblo gritando, Diana. Grande es Diana de los Efesios. Bueno, si usted ve, hermanos, esto es un evento repetitivo, una y otra vez en cada ciudad, y no va a ser la excepción aquí donde nosotros adoramos a Dios hoy en día. Muy bien, creo que me he extendido un poco en leer estos versículos. Aplicación, hermanos, estamos hablando acerca de la doctrina de la iglesia. En Efesios 4:4, Pablo dice que solamente hay un cuerpo. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza de ese cuerpo y que ese cuerpo es su iglesia. La única iglesia que Dios reconoce y de la cual todos nosotros debemos ser miembros, la iglesia de Cristo. Una vez más, en nuestra predicación nos van a hacer preguntas tales como, ¿cómo usted está seguro que a la iglesia a la que usted asiste es la iglesia verdadera, es la iglesia de la Biblia? No se olvide de esa palabra que estamos considerando allá, lo que define si el bautismo que practicamos, si la iglesia a la que pertenecemos es la iglesia de la Biblia, lo define esa palabra que está allá, la doctrina, las prácticas, las enseñanzas. A la luz de la Escritura, usted, ni yo, ni cualquier persona racional puede concluir que el bautismo que practican los católicos es bíblico. ¿Sí o no? No podemos. No podemos borrar lo que aquí está escrito. Entonces yo no puedo decir, y pongo entre comillas, porque no me gusta usar esa palabra, yo no puedo decir que una iglesia que practica algo que no es bíblico o autorizado por la Biblia sea una iglesia verdadera. No lo es. Y así podríamos ir con muchos aspectos doctrinales, pero cito el bautismo porque esa es doctrina básica, es lo esencial, porque todos hemos entendido que el bautismo es lo único que da salvación. Cualquier otra doctrina la podríamos considerar en detalle luego, pero lo primero que debemos enseñar es el bautismo. Entonces, esta iglesia que encontramos en la Biblia se planeó. Ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de la iglesia en este estudio al principio, y cómo esta iglesia se planeó, se predijo, se preparó y se prometió. ¿Cuántas iglesias? Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una, nada más. Siempre me gusta, si usted tiene un separador de Biblia, puede buscar Efesios 4:4, porque vamos a ir por lo menos el resto de la clase vamos a ir en varias ocasiones a Efesios 4. Por favor, si puede ir conmigo un momentito a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, Pablo habla acerca de la unidad que debemos tener. Y le dice en el verso 1, yo pues preso en el Señor. Pablo estaba preso. Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo tenemos que andar, Pablo? ¿Cómo tenemos que ser los miembros de la iglesia? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
¿Usted cree que solo hoy en día hay gente difícil de tratar? No. Desde esos tiempos, Pablo dice que tenemos que soportarnos. Hermanos, por más que yo intente engañarme a mí mismo, hay cosas de este servidor que a ustedes no les van a gustar. Porque soy humano y tengo errores y hay cosas probablemente que diga o haga que a ustedes no les va a gustar. Y si es así, si es algo que le ofende, la Biblia le llama a venir y decirme. Y yo, en humildad, debo corregirlo. Y viceversa. Pero el llamado aquí es que debemos soportarnos unos a otros en amor. En fin, dice Pablo, solícitos, es decir, prontos, con urgencia, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice en el verso 4, un cuerpo. Es decir, una iglesia. Un espíritu. Como fuisteis también llamados, ¿en cuántas esperanzas? En una misma esperanza. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Creo que la mayoría de nosotros, nadie, absolutamente nadie, y espero que lo digamos con convicción, nadie nos va a hacer creer que hay dos dioses, ¿verdad que no? Creo que todos los que estamos aquí entendemos que hay solamente un Dios, el único y verdadero Dios que está en los cielos. Eso es lo que dice Pablo aquí en el verso 6, un Dios y un Padre. Todos los que estamos aquí entendemos que hay un Salvador, Cristo Jesús. Yo no conozco a otro que haya muerto en la cruz por mí, Cristo Jesús. Si entendemos eso con facilidad, ¿por qué nos cuesta tanto o por qué le cuesta tanto a la gente entender que si solo hay un Dios y solo hay un bautismo y solo hay una fe y solo hay un espíritu, ¿por qué les cuesta entender que solamente hay un cuerpo? ¿Por qué no les cuesta eso entender? No, es que tienen que haber varias iglesias, porque todos somos diferentes. Entonces tiene que haber una iglesia para cada tipo de persona. Bueno, usted puede pensar eso, está en toda la libertad de pensar eso, pero no, la Biblia no dice eso. Y me llama la atención, por lo menos a mí, que antes de mencionar que hay solo un Dios, el Dios es lo más importante, ¿sí o no? Antes de mencionar eso, en el verso 4 inicia diciendo un cuerpo. ¿Qué nos recuerda Pablo? Que solamente hay una iglesia, no hay otra. Y nosotros tenemos que buscar cuál es esa verdadera iglesia, la que enseñe y practique la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles en Mateo 18? Mateo 28, 18. Vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y ahí termina todo? No. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa palabra enseñar que aparece ahí es didascos en el griego. Didascos. ¿Y eso qué importancia tiene para mí, hermano? Que cuando usted va a Hechos capítulo 2, versículo 42, los 3,000 que se bautizaron en Pentecostés, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra doctrina ahí es de la misma raíz griega, didáscalo, o didascos, que significa enseñar. ¿A qué es lo que quiero llegar? Estos apóstoles enseñaban la doctrina de quién. Hoy no he hecho muchas preguntas, he sido muy convaleciente, he sido muy bueno. Decía uno de mis maestros, yo soy a merciful dictator, decía él, uno de mis profesores, yo soy un dictador misericordioso. No he hecho preguntas hoy, esta es la primera.
La doctrina que estos apóstoles en Hechos 2 enseñaban a esos 3,000 era la doctrina de quién. ¿Algún valiente? Ir por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Lo que los apóstoles enseñaban fue lo que Cristo les enseñó a ellos. ¿Me sigue? Lo que hoy nosotros enseñamos es lo que los apóstoles nos dejaron a nosotros. ¿Dónde está escrito lo que los apóstoles nos enseñaron? En el Nuevo Testamento, mis hermanos. Tenemos que enseñar la sana doctrina. Una vez más, a mí me llama la atención que en el verso 4 de Efesios 4 inicia Pablo diciendo un cuerpo, la iglesia. Debemos ser miembros de esa única iglesia. Bueno, en este tercer aspecto doctrinal voy a tardar menos, lo prometo, y es la doctrina de la adoración. Como hoy en día tenemos muchas iglesias o muchas religiones, usted va a encontrar distintos tipos de adoración. Hay algunos que usan instrumentos, hay algunos que no usan instrumentos, hay algunos que solamente usan piano, hay algunos que danzan en sus adoraciones, hay algunos que toman la cena del Señor cada año, sé de otros que la toman cada mes, nosotros la tomamos cada semana. Usted encontrará grupos religiosos donde las mujeres predican, pasan al frente. Encontrará grupos donde se practica el don de lenguas, donde se practican los dones milagrosos. Todo esto tiene que ver con adoración. Si usted quiere saber un capítulo donde se regula la adoración de la iglesia, ¿cuál sería ese capítulo? A mí me enseñaban mis profesores, trate de recordar, ¿cuál es el capítulo del amor en la Biblia? El capítulo del amor. Sí, 1 Corintios 13, es el capítulo del amor. El capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15. Usted quiere saber cuál es el capítulo de la oración, 1 Corintios 14. Pablo hace una regulación completa de lo que es la adoración a Dios. Y la frase que él usa, cuando os reunís como iglesia, esto y esto es lo que tienen que hacer, y esto es lo que no tienen que hacer. Ahorita no tenemos tiempo para considerarlo, pero siguiendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 1 al 12. Y vamos a leer específicamente el versículo 7. Dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Palabra del Señor. Este texto lo usamos, o lo hemos usado en algunas oportunidades antes de participar de la cena. La expresión en el texto, los discípulos reunidos o se reunieron, en el griego indica verbo pasivo, lo que indica que fue una respuesta de ellos a un incentivo externo. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos voluntariamente se reunían, nadie los obligaba a reunirse el primer día de la semana. Tenemos ahí un texto con un ejemplo aprobado. No estamos estudiando para nada hermenéutica, pero a grosso modo hay por lo menos 3 claves para interpretar la escritura según la hermenéutica. Mandamiento directo es uno. Cuando la Biblia nos dice amad a vuestros enemigos, es un mandamiento directo, no dice si quiere o no. Otro es ejemplo aprobado, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque hay un texto aquí que lo dice. No dice
Por cierto, hablando de adoración, hay unas congregaciones que se reúnen el sábado y piensan que es el sábado. ¿Por qué nosotros pensamos que es domingo? No es que pensamos que sea domingo, es que hay un ejemplo aprobado. La tercera es la inferencia necesaria, ¿verdad? Cuando algo no es un ejemplo directo ni tampoco es un mandamiento directo ni un ejemplo aprobado, sino que es algo que lo sacamos por deducción. Pero lo que tenemos aquí es un ejemplo aprobado. ¿Cuándo se reunían estos discípulos? El primer día de la semana. Pero ¿cuál es el propósito para el cual ellos se reunían? Según el texto, para partir el pan. ¿Cómo sabemos que no era pan con mortadela, pan con jamón, con queso? El mismo Hechos 2:43 en adelante. Dice que ellos, y voy a ir al texto, porque no quiero parafrasearlo. Si quiere ir conmigo, por favor, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Note, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Por cierto, es nuestro lema como iglesia, pero la palabra pan aquí se refiere a una comida en casa, ¿no? Ellos partían el pan en las casas. Sin embargo, en este texto de Hechos 27 se refiere al pan sin levadura, del cual Cristo Jesús les mandó en Hechos capítulo 26. ¿Cuál era el propósito por el cual ellos se reunían? Para partir el pan, para recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Pero también, ¿qué hicieron ese día? Por cierto, aquí es la cena del Señor. Era para cortar un poquito. ¿Cuál fue el propósito por el cual se reunían? La cena del Señor. ¿Ok? Pero ¿qué otra cosa hicieron el primer día de la semana? Dice que Pablo les predicaba, Pablo les enseñaba. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo algún día quisiera hacer eso, pero no puedo, ¿verdad? No me dejan. El predicador y nosotros tomando café. Bueno, sí, ¿verdad? Con un café en el medio, tal vez. El problema es que fue tanto lo que duró Pablo predicando que hubo un muchacho ahí, se llamaba Eutico, verso 9. Estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño. Ya ve que la gente no se duerme solo ahora. Siempre. También siempre ha pasado con estos predicadores que duramos tanto. Dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Por dicha estamos en el primer piso hoy en día, si no, porque ya sin dones para poder resucitar, imagínense. Estamos en el primer piso. Por dicha estaba Pablo, ahí dice el verso 10, entonces descendió Pablo. Yo me lo imagino con cierta, no sé, culpabilidad, ¿verdad? Usted sabe lo que es estar escuchando la predicación en el tercer piso, quedarse dormido, se cayó hasta abajo y se mató. Y Pablo, ¿se imagina qué susto? Si había algo que le hiciera terminar su predicación fue este acontecimiento. Dice el verso 10, descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no se alarmen, pues está vivo. Por dicha era Pablo. Aquí se me desmaya alguien y yo no sé qué voy a hacer. ¿Se imaginan, hermanos? Dice, después de haber subido, note, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. No, vamos a detener la predicación, vamos a resucitar al muerto, pero seguimos predicando. Siguió predicando hasta el alba. ¿Usted sabe qué es el alba? Hasta el amanecer. Siguió predicando. Oiga, ese sí que sabía predicar.
Dice, pero me llama la atención el verso 11, dice, después de haber partido el pan y comido, ¿cómo sabemos que este pan del verso 11 no es el mismo pan del verso 7? Que alguien me dé la respuesta. ¿Cómo sabemos que no es el mismo pan? Ellos se reunieron el primer día de la semana. Eso es domingo. Bien. Pero Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Después de la medianoche, ¿era todavía domingo o no? ¿Perdón, hermana? Ya se supone que era lunes. Ya en el lunes, dice, partieron el pan y comieron. Yo digo que sí, se tomaron un cafecito ahí en el receso, después del susto de Eutico, se comieron algo para recuperar fuerzas y que no se durmieran, tomaron un café y se despertaron, y Pablo siguió predicando hasta el alba, hasta el amanecer. Me gustaría algún día hacer eso con ustedes. Quiero ver quién va a ser el valiente que va a pasar hasta el alba escuchándome. Yo sé de algunos que ya me van a dejar botado, no me van a pasar la prueba. Pero sería bonito, hermano, dentro de nuestros planes, hacer una vigilia para honrar el nombre del Señor, fortalecernos y orar bastante por este país, por nuestros gobernantes que bastante lo necesitan. Muy bien, los discípulos entonces se reunieron para partir el pan, para escuchar la predicación y se reunieron semanalmente. ¿Cómo lo sabemos? 1 Corintios 16. ¿Cada cuánto debían ellos recoger la ofrenda? Texto que leemos casi siempre el domingo, ¿verdad? Ya algunos yo sé que lo pueden decir de memoria. 1 Corintios 16, 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Qué más sigue? Guardándola. Amén, hermano. Amén. Si lo tenemos ahí, ¿verdad? Lo hacían semanalmente. Entonces, piensen, se reunían semanalmente para partir el pan, la cena. El texto dice que el primer día de la semana, y 1 Corintios 16 dice que semanalmente, cada primer día de la semana. Entonces, si encuentro que alguien se reúne un sábado, hay algo malo en esta iglesia. Si participan de la cena cada año, ¿por qué? O cada mes, ¿por qué? Si la palabra dice el primer día de la semana, cada primer día de la semana, entonces, una vez más, la enseñanza, la doctrina del Nuevo Testamento nos va diciendo a ir haciendo como esa selección. Bueno, esto no está bien aquí. Y si algo no está bien, todo lo demás probablemente no lo esté. Aplicación, hermano, porque me quedan cerca de 10, 15 minutos y todavía me queda una doctrina. La aplicación, si solamente hay un Dios, si solamente hay un Salvador, si solo hay un bautismo y solo hay una iglesia, solo hay una forma de adorar. ¿Cómo debemos adorar? Según dijo Jesús en Juan 4:24. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Colosenses 3:17. ¿Alguien que guste leer en esta noche ese texto? En Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén, hermana. Gracias por leer. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús significa con la autoridad del Señor Jesús. Todo lo que hacemos cada primer día de la semana, lo hacemos porque la Biblia lo autoriza.
Yo no puedo poner pizza en la cena del Señor con Sprite y Coca-Cola, porque sabe mejor. Ustedes, yo creo que hago eso el domingo y el siguiente domingo pues me quedaré solo aquí, porque estarían ustedes conscientes de que estoy permitiendo algo que la Biblia no autoriza. Y si se quedan aquí es porque creen en mí ciegamente, lo cual no debería ser. Como tampoco les puedo decir hoy, hermanos, ¿trajeron una ofrenda? ¿Alguien trajo ofrenda hoy? Vamos a pasar a la canasta otra vez. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No podemos decir eso, ¿verdad? No. Es el primer día de la semana. Hay cosas específicas que la Biblia manda. Hay solo una forma de adorar. Jesús dice en espíritu y en verdad. En espíritu significa desde el corazón. Y en verdad significa de acuerdo a la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Esto yo creo que es fácil de entender. Por supuesto que hay otra ramificación. Una vez más los quiero direccionar para una comprensión mayor a 1 Corintios 14. Si usted quiere saber la regulación que había en el primer siglo acerca de hablar en lenguas, cómo debía ser hablar en lenguas, acerca de ese tipo de dones, por qué las mujeres no pueden predicar. Ya ve que la pastora Yesenia predica muy bien, tiene buenas predicaciones. Ya ve que Joyce Meyer predica bien, tiene buenas, hasta lo hace mejor que los hombres, dirían algunos. Bueno, pero hay un texto ahí en 1 Corintios 14, versículo 37, si no me equivoco. De hecho, Pablo les dice, si alguno se cree contencioso, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Y se refiere a todo el contexto del capítulo 14. La iglesia de Corintios era muy desordenada y tenía muchos errores en su adoración. Que hemos hablado acerca de la cena. ¿Qué hacían los corintios? Creían que era una comida común y corriente y llegaban a comer como que fuera lo que hacemos después del servicio, ¿verdad? Cuando comemos. Un snack, ¿sí? Y les dice Pablo, ¿qué ustedes no tienen casas donde comer? ¿Que piensan que la cena del Señor es para...? No, eran bien desordenados. Y en su adoración, Pablo les dice, si viene una visita y ustedes están ahí hablando en lenguas, y el que viene no entiende nada, no va a salir edificado. Si van a hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete. Tiene uno, ya ve que esos dicen, no, yo ni sé lo que hablo. Es que son lenguas angelicales, no entiendo, no sé lo que hablo. El Espíritu me posee y no sé lo que digo. Bueno, esto está contrario a lo que dice Pablo, porque Pablo dice, había don de lenguas, había don de interpretación de lenguas. Entonces, el que hablaba y otro le traducía, más o menos como lo que intentamos hacer aquí cuando viene un americano. Él predica y yo medio traduzco ahí al español, ¿verdad? Algo así para que la gente entienda, si no, ¿cómo van ustedes a decir el amén? Dice Pablo. No pueden. Y después dice Pablo, tiene que ser por turnos. Uno a la vez. No 3 o 4 hablando al mismo tiempo. Un completo desorden. Van a decir las visitas que ustedes están locos. Con sobrada razón. Eso dice 1 Corintios 14. No lo estoy citando yo. Usted lo puede leer en su casa. Yo sé que ustedes son como los de Berea, que no me hacen caso a mí, sino que van y escudriñan, ¿verdad? Entonces solamente hay un bautismo, una iglesia, una adoración. Terminamos esto y aquí, 5 minutos. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. La doctrina de la doctrina. ¿Qué significa eso? La doctrina de la doctrina. Por favor, Hechos 20, versículo 17. ¿Estamos todos ahí, mis hermanos? Amén. Dice, enviando pues desde Mileto
a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién? Pablo, el apóstol Pablo. Para mí vea hermano, yo lo leí ahora en mi casa, antes por supuesto de dar esta lección siempre estudio, ¿no? lo que vamos a dar y no pude evitar, siempre que leo este texto no puedo evitar leerlo y que se me ponga la piel así de gallina, me estremece mucho por las palabras que Pablo le dice a estos hombres, a los ancianos de la iglesia. Fíjese, la doctrina de la doctrina, y vamos a ver el enfoque apropiado en la doctrina. Tenemos que enseñar la doctrina, pero ¿cómo debemos enseñarla? Vea, en primer lugar, debemos ser sensibles, con humildad y lágrimas, pero sobre todo con preocupación. Vea lo que Pablo le dice a estos hombres, versos 18 y 19. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Estaba mintiendo Pablo en base a todo lo que nosotros hemos leído? ¿Supo Pablo lo que era servir al Señor con humildad, con lágrimas, con preocupación, con mucha persecución de parte de los judíos? Sí. Pablo está siendo sincero y le dice: yo he servido a Dios en humildad y lo he servido también con muchas lágrimas. Pero la predicación de la doctrina también tiene que ser de una manera prescriptiva. Prescriptiva. Vea lo que Pablo dice en el versículo 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo prescriptiva? Porque Pablo no se guardó nada que fuera útil. Todo lo que Dios le dijo a él que era útil para la humanidad, para estos judíos y gentiles, Pablo no se lo guardó para él. Dice, públicamente les he enseñado y también por cada una de las casas. Durante 3 años, como lo va a decir él a continuación, Pablo les sirvió en humildad, les sirvió con lágrimas, enseñándoles la doctrina. Una vez más, públicamente y por las casas. La predicación de la doctrina también tiene que ser de una manera comprensiva. Como Pablo les predicó sobre el reino de Dios y todo el consejo de Dios. Lea por favor verso 22 conmigo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Vea cómo Pablo dice: yo me siento ligado a ustedes en espíritu. Ahora voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontezca, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, a mí el verso 25, hermanos, hasta me cuesta leerlo. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Oh hermanos, qué tristes son las despedidas. Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice: voy para Jerusalén. Y si solamente una cosa sé, es que ustedes
no volverán a ver mi rostro. Pero me siento en paz, me siento libre de la sangre de ustedes porque yo no he ocultado el consejo de Dios. Se los he predicado de una manera comprensiva, prescriptiva y de una manera sensible, con humildad. Pero también debemos enseñar la doctrina para que la doctrina nos proteja. Eso es lo que hace la doctrina. Por favor, hermanos, escúchenme en esto que les estoy diciendo. La doctrina es lo que nos puede proteger. Vea lo que Pablo le dice a ellos, versículo 28 al 31. Como ya yo me voy y ustedes no me van a volver a ver más, Pablo le dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo. Un anciano es lo mismo que un obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El anciano es obispo y es pastor. Y les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, como esto va a suceder, la apostasía va a venir. Entonces, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Hermanos, 3 años. No se los brinca uno, no se los salta uno así tan fácil. Yo tengo 1 año y medio de estar aquí, que es la mitad de ese tiempo. Y debo salir a Costa Rica el próximo lunes, por asuntos migratorios, por 1 semana, junto con mi familia. Y yo siento tristeza. Siento tristeza de no estar un miércoles, de que no voy a estar un domingo por acá. No me puedo imaginar cómo Pablo expresa estas palabras. Les ha predicado de esta forma que hemos descrito aquí durante 3 años y los llama para despedirse de ellos y decirles, no los voy a volver a ver más. Si yo supiera que me voy el lunes y no los voy a volver a ver más, hermanos, ¿cuál sería mi mensaje para ustedes? Perseveren en la doctrina. Nunca duden de lo que han creído. Porque dudar de la doctrina, dudar de lo que hemos creído, es dudar de nuestra salvación. Y Pablo les aconseja a ustedes, tienen que velar en esta doctrina, porque de entre ustedes mismos, esto es lo más triste, la apostasía, todas estas religiones y falsas doctrinas que tenemos hoy salieron de la iglesia del Señor. De entre ustedes mismos, les dice Pablo, saldrán hombres, lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Yo no sé cuánto tiempo estaré aquí. No sé cuánto tiempo estaremos. Y espero que no me toque a mí despedirme de ustedes, como lo he hecho en muchas congregaciones. Pero en todas les he dicho, perseveren en la doctrina. Porque como vamos a ver un par de textos en un momento, es lo que representa nuestra salvación. Créanme, hermanos, esta es la penúltima diapositiva. Pero voy rápido. Solo hay un cuerpo, solo hay un Dios, solo hay un Salvador, solo hay una forma de adorar, solo hay un espíritu y por tanto, hermanos, solo hay una doctrina por la cual debemos vivir. Esa doctrina la describe Efesios 4:5 como una fe. No hay varias fees, solo una fe. Y debemos permanecer firmes en esa fe, como dice 1 Corintios 16:13. Este es el texto o los textos que quiero que leamos, hermanos. Lo que creemos, síganme aquí por favor, lo que creemos y lo que enseñamos es importante. 1 Timoteo 1:3. Perdonen que les haya robado más tiempo en esta noche, pero
Hermanos, estos son temas que no podemos tratar a la ligera. Primera de Timoteo 1:3 dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que enseñases o que mandases perdón a algunos que no enseñen diferente doctrina? La doctrina hay que defenderla, porque hay falsas doctrinas hoy en el mundo. Para los que están siguiendo la presentación, Primera de Timoteo 1:3. Ahora vamos a leer capítulo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí mismo en el verso 16, Primera de Timoteo 4:16, vea el consejo de Pablo al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que tener cuidado de lo que enseñamos, porque me puedo perder yo y también los puedo perder a ustedes que escuchan. Dos textos más. Primera Timoteo 6, 3 al 5. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los cuales. Finalmente, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso, Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, termino diciendo esto. Créanme que yo podría extenderme más hasta la medianoche en este tema, por lo importante que es, pero en resumen digo esto: tenemos que velar por la doctrina, tenemos que defender la doctrina. Vea, la apostasía es algo que tanto el Señor Jesús como los apóstoles predijeron. Y la apostasía, muchos se preguntan hoy, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas iglesias? Por la apostasía. Pablo dijo: de entre ustedes mismos van a salir hombres con sus propias ideas, y no siguieron la doctrina. Si tuviera que dar un solo consejo en esta noche para todos los que me escuchan, es: nunca dudemos de verdad de lo que hemos creído. Podemos tener dudas, sí. Necesitamos más estudio en algunos aspectos, sí. Pero nunca dude, hermano, que usted ha llegado a la iglesia del Señor y que estamos practicando la doctrina verdadera. Eso no significa que somos la iglesia perfecta, no.
porque somos humanos y tenemos defectos. Pero lo que sí es perfecto es en lo que hemos creído. Y esto que es perfecto nos ayuda a nosotros a perfeccionarlo. Esa es la doctrina del Señor. Posiciones bíblicas sin compromisos, sazonadas con disposiciones bíblicas, es el equilibrio único que promueve, protege y sostiene su gloriosa iglesia. Gracias a todos, hermanos, por su atención, por su espera. Necesitaba terminar esta lección. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.